Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías, ahorita estábamos hablando sobre un tema que era el tema de las estaciones del año. Uh-huh. Y vamos a aprovechar y hablar un poquito de eso porque se acerca el 21 de junio donde nosotros cambiamos de estación y sería bueno que la gente esté consciente del efecto que tienen las estaciones en uno. Sí, pero fíjate qué curioso, que cuando uno oye hablar de las estaciones del año ya queda un poquito como una teoría, ¿no? De ay, la primavera empieza en tal fecha, el verano en tal fecha, el otoño en tal fecha. Yo creo que ya debe de haber círculos en los que no está muy claro cuántas estaciones hay en el año. No, yo te voy a poner claro de cuántas estaciones hay en el año en la República Dominicana. Son 2. Verano e invierno. Te voy a contradecir un poco. Y precisamente por el tema que vamos a desarrollar, verás. Que a mí me ha resultado muy interesante porque yo también pensaba así hasta que me di cuenta de algo muy evidente cuando uno trabaja con ello. En principio hay que tener en cuenta que nosotros vivimos inmersos en un planeta, y no es que vivamos en un planeta, es que somos parte del planeta, y el planeta tiene unos ciclos y unos ritmos que se expresan de forma diferente en cada lugar, pero que marcan una diferencia temporal. Es decir, si nos vamos a los extremos, pues tenemos un invierno con mucho frío, con hielo, y tenemos un verano espléndido, con 40, 50 grados de temperatura, y tenemos una primavera llena de pólenes y alergias, y tenemos un invierno lleno de nostalgia, paseando por un parque lleno de hojas por el piso, ¿no? Muy para escribir poemas, ¿no? Uh-huh. Y eso que nosotros vemos afuera inevitablemente nos afecta adentro, porque nosotros somos parte de ello. No podemos separarnos de ninguna forma. Cuando nosotros nos separamos, empezamos a hacer lo que no corresponde a ese ciclo. Y entonces empezamos a tener problemas y enfermedad. Eso desde la antigua China se valoraba mucho, incluso para los tratamientos. Por eso te decía que te iba a contradecir, porque en la medicina china el pulso, que es una de las formas de diagnóstico, dentro de las muchas posibilidades que tiene, nos habla de cómo está la estación dentro de ese ser vivo, dentro de esa persona. Es decir, que va a haber un pulso de verano, un pulso de invierno, un pulso de primavera y un pulso de otoño, básicamente. Y el pulso, vamos a decir, el pulso medio, el pulso de la Tierra, ¿cuál sería? Claro, ahí es donde ya estamos en y discúlpame que me fui, a lo que no escuchan, me fui para algo muy técnico, pero es porque yo he escuchado que así como existe 5 reinos, todo se mueve en términos de 5 reinos. En las 4 estaciones tenemos 4. ¿Y dónde está el 5.º reino? Claro, porque realmente se entiende en la medicina china o en la visión oriental en general que hay 5 estaciones, no 4. Ahí están las 4 que nosotros conocemos y luego hay una que estaría entre cada una de las estaciones. Hay 15 días de paso de una estación a otra que no termina de ser la que viene, pero tampoco es la que se va. Eso tiene un nombre. Que se llama estío. Estío. Que también ese nombre es el nombre que occidentalmente conocemos como el final del verano. Hay incluso poetas que hablan de la flor del estío, ¿no? Uh-huh. Porque es un tiempo que está el verano, hace mucho calor, pero ya empiezan a cambiar las cosas, pero no llega a ser otoño. Eso realmente sucede interestacionalmente. O sea, es un pedacito de 15 días de cada una de las estaciones. Que es un periodo especial. Que si nuestro pulso cambia, quiere decir que nuestra actividad eléctrica, bioquímica está cambiando también, porque necesitamos ajustarnos a los cambios. Uh-huh. Si nosotros queremos ir en contra de eso o olvidarlo, inevitablemente nuestra función para lo que hagamos no va a estar preparada. Por eso se decía antiguamente, si llega el invierno en el que hay poca luz, y aquí se nota también, hay menos luz, uh-huh, hay más tendencia a la quietud, aquí no se nota tanto.
pero la hay, ¿no? Y ya porque estamos en el Caribe, en un sitio muy especial. Si esa es la tendencia de la naturaleza, del entorno, nosotros tenemos que ir en consonancia. Si tenemos una actividad estrepitosa, súper estresante en esa época, no va a haber sintonía, porque necesitamos tender al recogimiento. Si el verano es el momento de salir hacia afuera, de hablar, de lo extrovertido, y nosotros nos encerramos, estamos yendo en el contra de ese sentido. Nuestro estilo de vida ahora mismo está tan lejano a todas esas cosas que solemos alternar incluso por días, pero sin tener en cuenta esa referencia de la naturaleza, de la vida, del planeta, de las estaciones, como queramos llamar. Mira cómo está el proceso del estilo de vida que tú mencionas, que en verano lo que nosotros queremos en un país tropical como nosotros es estar dentro de la casa con el aire acondicionado prendido. Encerrarnos. Claro, que es comprensible, ¿no? Con el calor que hace. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí esas condiciones se dan por la grandísima deforestación que se produjo siglos atrás. Se produce una deforestación. De hecho, hay algunos escritos de cuando llegó Cristóbal Colón con la tripulación y alguien escribía que había árboles aquí que no se podía medir la altura que tenían. Ya de esos quedan poquitos. Una madera excelente y excelentemente construyeron barcos, muebles para el extranjero, se exportó, etcétera, durante cientos de años hasta la situación que tenemos ahora. Una deforestación y tenemos además una construcción, como son las grandes ciudades, que lo que hacen es acumular calor. Ya hay países donde se han hecho corredores verdes alrededor de las ciudades, metros y metros de árboles, para proteger de todo lo que es el calor, el microclima que genera la ciudad. En nuestro caso, pues no parece que haya mucho planteamiento de hacer eso. Bueno, ¿qué te digo? No se ve como que a un futuro mediano o largo tengamos un corredor verde alrededor de la ciudad. Claro, hay iniciativas, pequeñas iniciativas, pero obviamente no se ven porque existe esa desconexión. Yo puedo vivir al margen del entorno, pero eso no es cierto. Necesitamos inevitablemente la influencia del entorno, que en definitiva lo que hace es que nos estimula hacia la introspección en un momento determinado, nos estimula hacia la creatividad, hacia la búsqueda, como en la primavera, nos incentiva hacia la relación, el intercambio, el movimiento, como el verano. Incluso hay más tiempo para moverse porque hay más horas. Uh-huh. Nos lleva de nuevo hacia la introspección y hacia la melancolía, de alguna manera, del otoño. Y eso va a generar cambios en nosotros. Es decir, la propia naturaleza nos va llevando a vivir diferentes etapas. Si nos aislamos, nos encerramos, dejamos de vivir esas etapas. Sí, incluso hay un efecto cuando uno no está, vamos a decir, en armonía con los cambios que generan cada una de las etapas, y es la aparición de ciertas afecciones. Precisamente, se ve mucho cuando nosotros estamos pasando estaciones como de entrando el verano, o cuando estamos entrando al invierno, que se populariza más que la gripe, que las alergias, que ese tipo de cosas. Claro, efectivamente. De hecho, es como que al estar inconscientes, ¿no?, de todo ese cambio que se va produciendo paulatinamente, cuando ya es concreto, evidente en la naturaleza, sentimos un choque con ello, porque no nos hemos podido adaptar. De hecho, incluso, por ejemplo, en la medicina china hay estrategias dentro de lo que es el mundo del masaje energético, la acupuntura, el qigong, para en esos momentos que vamos a tener que hacer un cambio, facilitar y favorecer el cambio y que podamos prevenir determinadas afecciones o determinadas dificultades o incomodidades que van a aparecer si no estamos ajustados. Sería ajustarse. Sería ajustarse, es adaptarse de una manera adecuada, que es lo que nos puede permitir tener una calidad de vida, que nos podamos adaptar complacientemente a lo que está sucediendo, pero no solo mentalmente, sino dentro de toda nuestra estructura. Incluso, fíjate qué curioso nuestra forma de pensar.
lo hemos cifrado todo de una manera tan ajena a nosotros que cuando cambia la estación, algunas personas que a veces acuden a sintonizarse con la estación, con el pulso, etcétera, preguntan, ¿pero tiene que ser el día del cambio o puede ser una semana antes o una semana después? Y tú fíjate la pregunta, la fecha del cambio es una fecha política, es una fecha puesta por unos señores que decidieron que va a ser ese día, por poner un día. Pero en la naturaleza no tiene cronómetro, fluctúa y a veces empiezan las influencias un poquito antes, a veces empiezan un poquito después, ¿no? En nuestro caso incluso se mezclan con temporadas de huracanes, polvo del Sahara, etcétera. Que tenemos factores externos que son que extrapolan, vamos a decir, esos cambios. O sea. Claro. Y que antes se vivía como un ciclo. Se está acercando la primavera. Uno podía sentirlo y se puede sentir todavía si uno está un poquito consciente, en una actitud un poquito contemplativa con su vida, ¿no? Y con lo que siente y con lo que hay alrededor. Pero ahora no, ahora se busca la fecha. Tiene que ser la oficialidad la que te diga cuándo empieza la primavera. Y siempre nos sorprende. Ay, este año llegó antes. Este año llegó más tarde. Este año no se notan los cambios. Nunca cuadra. No, nosotros tenemos vamos a decir, en la cultura popular, el dicho de, se siente el frío de diciembre. Pero eso es cuando nosotros estamos cambiando de estación y estamos entrando a invierno. Es como he escuchado la expresión, el frío de diciembre llegó antes. Es precisamente porque estamos esperando o entendemos que debe ser una fecha específica, pero el cambio estacional empezó cuando le dio la gana a la estación. Claro, la naturaleza, la vida, la Tierra, el planeta, el cosmos, es esencialmente desobediente a las normas, a las leyes y a los políticas decretos. Principalmente. Sí, políticamente son incorrectos. Sí, son políticamente incorrectos realmente. Sí, y mira, y entonces ¿hay algo específico que uno tiene que hacer para cada estación o es lo mismo que uno debería de hacer en cada cambio de estación? O sea, ¿hay alguna actividad que uno debe de hacer? Mira, por ejemplo, en verano yo debo de hacer Qigong, por ejemplo. En invierno debo de hacer este masaje. O es algo como, por ejemplo, siempre en los cambios de estación yo debo hacer específicamente esto. Claro. Bueno, a nivel de lo que es, por ejemplo, acupuntura o masaje energético, sí hay estrategias diferentes dependiendo de las estaciones, ¿no? Dependiendo incluso del pulso de la persona, pero ya son como temas muy... específicos del individuo. Sí, y muy técnicos también, ¿no? No para un público general porque no se van a perder. Obviamente ya el profesional que maneja eso y sabe eso, pues ya lo puede hacer de manera adecuada. Sí que yo creo que si hay algo importante o interesante de rescatar es, de nuevo, recuperar la capacidad de contemplación. Es decir, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Porque ahora mismo, cuando uno se siente mal o raro o extraño, o es la gripe, o es la alergia, o el polvo de Sahara ahora, o que hay una tormenta, ¿no? Eso es como a nivel popular, como que fuera de uno tenga una patología, fuera de eso... Me siento raro, es como que me va a dar gripe. Lo ciframos en cosas muy concretas que son las que habitualmente oímos más repetidas veces en nuestro entorno, en los medios de comunicación así. Entonces, en lugar de solamente fijarnos en eso, sin dejar de tenerlo en cuenta, pero la invitación es a ver qué es lo que yo realmente siento y cómo siento yo mi entorno. Si hago un trayecto para ir a trabajar y hay árboles, nosotros todavía tenemos la suerte, y esperemos que nos dure, de que quedan árboles en la ciudad. Cada vez menos. Y hay sitios donde tú te encuentras con una buena cantidad de árboles todavía. Claro. O si tienen una maceta con plantas, con flores, no importa. Observarle cada día a ver qué pasa. A ver si está igual. Porque son seres vivos. Y a lo mejor nos vamos sorprendiendo en esa pequeña contemplación de que algo va cambiando, pero es tan paulatinamente que no nos damos cuenta. Como el niño que crece y uno no lo ve crecer,
pero los pantalones se le quedan más chiquitos. No es que se encoge el pantalón. Parece que creció el muchacho, ¿no? Entonces creo que esa es una buena estrategia. Contemplar el entorno próximo, en el que a nosotros nos toque, cada uno lo que pueda ver. Y, por otro lado, contemplarnos a nosotros mismos qué sentimos. Es decir, que si yo siento una especie de nostalgia en el otoño o siento la necesidad de estar solo en algún momento en el invierno, a lo mejor en la estación no es una depresión, ni no es nada, no es un problema, es simplemente que la vida me invita a eso en ese momento. Y en esa actividad contemplativa, si yo siento eso, debo de observarlo y disfrutarlo en caso de, por ejemplo, si la vida me está invitando, o la vida, la estación, lo que sea, me está invitando a que entre un proceso de análisis introspectivo, porque me invita a que disfrute el estar solo. Entonces, precisamente eso es lo que uno debería de ir haciendo. Claro. Obedecer a esas consignas dentro de que uno vea que no sea un extremo porque en realidad sea otra cosa, ¿no? Que tenga un problema. Pero darse esa oportunidad, no ser rígido. Nuestra cultura es una cultura que va como una máquina, ¿no? Porque es muy industrial, muy mecánica, ¿no? Tiene que el mismo ritmo permanentemente, día y noche, ¿no? Como las fábricas robóticas chinas de ahora, que ya no necesitan ni luz y trabajan 24/7. Bueno, no creo que sean solo chinas, las hay ya en muchos lugares. Sí, hay muchos lugares. Entonces, esa forma mecánica constante no se corresponde con nuestra vida. En nuestra vida fluctuamos. Hay momentos que estamos más abajo, otros estamos más arriba, otros tenemos más iniciativa, otros tenemos menos. ¿Por qué? Por infinidad de factores que muchas veces no conocemos. Entonces, también hay que respetar eso un poquito, esa fluctuación. Porque si no la respetamos, vamos a estresar nuestro sistema, y al estresar nuestro sistema, queriendo que vaya por donde probablemente no tenga ni capacidad en ese momento, vamos a generar luego un desgaste que va a pasar su factura, claro. Y cuando yo practicaba artes marciales hace muchos años, en uno de los profesores que me tocó, con el cual tuve una muy buena relación por mucho tiempo, los ciclos anuales de práctica, o sea, él hacía un calendario del año de muchas cosas, obedecían en cierto aspecto el tema de las estaciones. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en verano, como es el mes o es la estación donde más uno tiene como más movimiento, da como el calor, etc. Era la época en que tú podías competir. O sea, tú podías ir a competencia, tipo. Sin embargo, en invierno, que es una época donde tú hace frío, más fácil se te puede encoger un músculo en una actividad física por el tema del frío. Ahí en esa época casi todas las actividades eran de análisis, meditación y de actividades donde tú lo que hacías es que interiorizaba todo lo que tú habías aprendido en el año. Se enfocaba más en eso. Y realmente yo entiendo que hubieron cosas que yo aprendí en esa escuela con ese maestro que en escuelas anteriores donde yo estuve no hubiese aprendido, precisamente porque, por ejemplo, en escuelas anteriores se hacía mucha competencia en diciembre porque los muchachos salían de vacaciones, ese tipo de cosas. Y tú no te explicabas por qué a fulano se le encogió un músculo en medio de la competencia, si él estaba caliente, ¿sí o qué? Y fui tomando como conciencia de eso, de que cada actividad o cada etapa de la vida de nosotros debe de ir como surfeando esas olas de las estaciones del año. Lo hacía un poquito más mecánicamente, en el sentido de que veía mal el tema de, mira, en verano yo, si tenía planeado, por ejemplo, el próximo año, me voy a tirar en paracaídas, solo hacía en verano. Mira, me voy a ir a hacer un retiro espiritual en un sitio, solo hacía en invierno. Entonces fui como llevándome de eso y realmente como que me sentía más en armonía cuando planificaba mi año, tomando en consideración las estaciones del año. Claro.
Eso es muy interesante porque, por ejemplo, en el invierno, que es la época desde esa interiorización, culturalmente podríamos decir más aburrida. ¿Por qué? Porque tenemos el chip de las películas rápidas, del hacer mucho, del multitouch, de multitasking, ¿no? del estrés, de la productividad. Tenemos ese chip acelerado ahora mismo. Entonces, cuando llega una época como el invierno, podríamos poner una película en blanco y negro de esas clásicas, pues al segundo fotograma está roncando. Estamos durmiendo, sí. Oh, claro, pero no es un problema de la película, porque antes la veíamos, sino que es un problema de que hemos cambiado nuestra conciencia, no somos capaces de soportar el ritmo lento. Y precisamente el ritmo lento del invierno, esa meditación, esa introspección, va a ser el que prepare luego lo que se llama el estallido de la primavera. Si no hay una buena recogida en el interior, si no recojo lo que yo soy, si no me identifico en lo que soy yo, si no estoy en calma conmigo mismo, cuando llegue la expansión no va a ser buena de ninguna manera. No, y más en un país como el de nosotros, que tú asocias el invierno con beber, bailar, hacer fiesta, cero tranquilidad, hay mucho movimiento lo que hay. Y me imagino que en muchos países, principalmente de la línea central del Ecuador, pasa eso, que la época navideña, la época del invierno es una época muy movida realmente. Sí, yo no sé si es el Ecuador o bien cultural, ¿no? Sí. Nuestra cultura de fiesta, de vacaciones, o de licencia de no hacer bien el trabajo en diciembre, para luego atracar de trabajo en enero y tratar de resolver. No, en el mundo laboral eso es un caos porque hay empresas que literalmente se apagan con los empleados ahí. Sí. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante el tema. Cualquier cosa nos pueden escribir. Si tienen alguna consulta, una pregunta, trataremos de responderle. Y no olviden de suscribirse al canal, de seguirnos, compartirnos y darle a la campanita para que cada vez que nosotros emitamos un programa nuevo, a ustedes les llegue. Muchas gracias por el día de hoy. Se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.